Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en esta tarde calurosa aquí en Ciudad Victoria, un calorcito rico, un calorcito que invita a refrescarse con una deliciosa agua de pepino con limón, un agua de limón, en fin, algo así muy refrescante. En esta tarde nuevamente el Eterno nos regala ricura de palabra, ricura de su instrucción, ricura de apertura de entendimiento. ¿Sí? Hoy abrimos un tema nuevo, un tema dentro del mismo tema general de la fe. Abrimos un tema menor, que es de suma importancia. Hasta este momento pues hemos ido profundizando el tema de la fe. Ya sabes tú qué es la fe. Y si no lo sabes, si no has visto que esos fueron varias emisiones, fueron varios programas que se dedicaron a ello. Si no los has visto, los puedes encontrar en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí ya están ya publicados, así que ahí puedes encontrarlos, puedes abrevar en ellos, para que tú vayas adentrándote en este tema de una manera consciente, de una manera informada, de una manera tal que te permita tomar decisiones. Las mejores decisiones no se toman de manera intuitiva, de manera inconsciente, sin información, no. Las mejores decisiones se toman cuando se tiene conocimiento, cuando se tiene información, cuando se tiene sabiduría. Y el Eterno ha enviado en estos programas anteriores todo ello. Te ha dado elementos de conocimiento, te ha dado elementos de certidumbre, te ha dado elementos de sabiduría, y es sabiduría divina. Es sabiduría que con toda confianza tú puedes utilizar, porque los efectos o consecuencias de ellos son para ti, ¿sí? Más que nada para ti. Y por supuesto que se beneficia a tu entorno, ¿sí? Porque te constituyes también en un canal de bendición. Y esto tiene un sentido amplio, y un sentido profundo. Pero te constituyes un canal de bendición aun cuando sea aún para compartir solamente lo que el Eterno te da y que tú vivencias. Porque recuerda que la instrucción del Eterno, ya sea vista en su Torah, ya sea vista en la biografía de Yeshua, a la que se le llaman evangelios, ¿sí? O bien en la palabra inspirada que está dentro de la Tanaj, después de los 5 libros primeros, que es la Torah, hasta el final, hasta el último libro dentro de Tanaj o Antiguo Testamento, o bien en los documentos, los relatos que hay también después de los evangelios, desde Hechos hasta Apocalipsis. Entonces ahí tú vas a encontrar cómo caminar con mayor certidumbre, con mayor confianza, con mayor tranquilidad, aunque, como dijo Mashiach, advertidos por él, no exentos de persecución y aflicción, ¿sí?
Y vaya que se vive la persecución. ¿Sí? Cuando vas rompiendo incluso, vaya, con los mismos modelos del cristianismo, de cualquiera de sus modalidades, cuando rompes el molde doctrinal que por tantos años ha sostenido a los púlpitos, ha sostenido a los siervos del Eterno, ¿sí? En las distintas modalidades, en las distintas denominaciones, vaya, ¿sí? Del cristianismo, ¿sí? Aun cuando pudieran también ser no llamados, déjame le pongo ese término, no llamados a ser ministros en el púlpito, vaya. Pero bueno, el Eterno los utiliza, les permite llegar a ellos, y son instrumentos de Él. Y de lo que te estoy hablando es de emuná, ¿sí? No lo parece. Y te lo hago visible para que te vayas familiarizando con este concepto amplio de fe plena. Cuando digo que el Señor lo permite, entonces es su voluntad. Y la emuná, de la cual hablaba de Yeshua HaMashiach, mientras que Jesús hablaba de pisteuo, son las palabras que se utilizan en griego pisteuo, ¿sí? Y en hebreo emuná, ¿sí? Entonces, cuando vas rompiendo con esos moldes, hay persecución, a veces silente, a veces abierta, ¿sí? Recriminación, gestos, rechazo, etcétera, vaya. Pero bueno, es el costo que se paga. Yeshua no dijo que vendría a poner necesariamente paz, y habla de su doctrina. O sea, con su doctrina, él vino a romper con el estado de cosas, el statu quo que había en ese entonces. Cuando uno asume en su estado en el estado personal, la situación personal, cuando empieza a permear, a entrar, a trasminar la doctrina de Mashiach que nos lleva a Torah, entonces viene también inestabilidad con el entorno. Amén o aparte de la propia inestabilidad que implica cuando asumes el reto de pasar de un estado tal a otro estado mejor, ¿sí? A eso le llamamos transición. A eso le llamamos transición, el proceso precisamente, el camino, la ruta que sigues de ir de un estado a otro, ¿sí? Y la acción y efecto, vaya, de la transición sería transicionar, el verbo, ¿sí? Muy bien. Bueno, antes de continuar y antes de que se me olvide, porque es muy común cuando la palabra empieza a degustarse, a paladearse, ya no deja uno de eso, de degustarla, de disfrutarla, vaya así. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua. Qué rico es ser siervo de Yeshua, ¿sí? Sirviendo en Haba Ministerios. Haba Ministerios es una congregación judío-mesiánica, y yo le he agregado Nazarena, un tercer calificativo. Y la razón es, se los he dicho y ahora lo reitero, porque seguimos al Nazareno, ¿sí? Y el Nazareno es una figura histórica, real, que se llamó Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, esta congregación está ubicada en una localidad que se llama Ciudad Victoria, en un estado de un país llamado México, se llama Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ahí se encuentra ubicada Haba Ministerios. Desde ahí estamos compartiendo para todo el mundo, para todo el orbe, para todas las latitudes, hoy gracias a estos medios, lo que el Eterno ha enviado, lo que nuestro Padre Eterno, lo que Yahweh, Elohim, Adonai, Jehová,
en fin, ha enviado no solo para los jabaítas. Los jabaítas nos hemos constituido en canales que utiliza el Eterno, como este servidor que está ahorita delante de ustedes, está siendo canal de transmisión de su palabra. Entonces, desde esta localidad estamos transmitiendo para todo el orbe, y es de veras el gran privilegio que tenemos en ello, es ser siervos, ser instrumentos y ser canales, ¿sí?, que el Eterno utiliza. Ese es nuestro privilegio, eso es nuestro gusto y ese es nuestro anhelo, ¿sí?, para que, aparte de esto, vaya, o con ello, hagamos méritos para bendición aquí y ahora, y méritos para vida eterna. A nosotros la divisa que nos interesa, el ingreso que nos interesa, vaya, son los depósitos en el Banco Celestial. Eso es lo que nos interesa. Y eso lo hace posible cuando almas son llevadas hacia el cielo, hacia el trono de gloria. Almas que son concienciadas, concientizadas de la calidad que tienen ante el Eterno. Y la calidad, por supuesto, es hijos de Él. La calidad que tienen como discípulos de Yeshua, ¿sí?, y que por creer en su nombre, ¿sí?, nos da la potestad, el derecho de ser hechos hijos del Eterno. Pero también el que hagamos su voluntad es lo que nos da también esa garantía, ¿sí? Entonces, estamos transmitiendo para todo el mundo. Y mira, si te has conectado por primera vez, estás curioseando, bienvenido, bienvenido. Y a mis hermanos jabaítas también, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí, que hayan asistido a la cita que el Eterno ha hecho para cada uno de nosotros en esta tarde. Pero si tú llegas por primera vez, un gusto de recibirte. Atrévete al menos a escuchar y estudiar lo que aquí y en las otras opciones, oferta que te hace Java Ministerios, que el Eterno te hace a través de Java Ministerios. Vaya. Atrévete, sí. Y yo creo que vas a salir muy, muy beneficiado, como lo hemos salido muchos de los que estamos en Java Ministerios y aquellos que se han ido también, quizás no se han dado cuenta, sí, pero han sido beneficiados. Y si con ello te sientes tú con el ánimo de formar parte de Java Ministerios, no importa dónde estés, no importa en el punto del orbe donde te encuentres, puedes formar parte de Java Ministerios, porque, ¿sabes? Java Ministerios ha roto con el modelo tradicional de una congregación de 4 paredes, sí, y se ha abierto, esas paredes se han diluido, y entonces ahora se abre a todo el orbe. Entonces tú puedes formar parte de Java Ministerios. Condición para ello, que no tengas congregación o no te estés congregando. Vaya, yo te aseguro que Java Ministerios es una muy buena oferta. Mira, pruébate por un año, vaya, sí, yo creo que vas a quedarte. Yo creo que te va a atrapar lo que el Eterno nos envía a través de Java Ministerios, sí. Ahora, si tienes congregación y encuentras que al recibir el alimento que llega a través de Java Ministerios es más nutricio, es decir, te satisface mejor el maná que llega, ese pan nuestro de cada día que llega. Acuérdate que el pan nuestro de cada día tiene un doble sentido, ¿sí? Es el pan para el cuerpo, para la carne, sí, pero también es el pan espiritual, por eso hablo de maná, ¿sí? Entonces, si encuentras que el maná es muy nutricio, o sea, te tiene muy buen sabor, toma un buen gusto para ti, bueno, también puedes formar parte de Java Ministerios. Condición, que vayas y hables abierta, franca y honestamente con
quien funge como líder pastoral en esa congregación, y simplemente le digas que has decidido salir de su congregación. Bueno, te va a preguntar, bueno, simplemente con toda sensibilidad, con toda mansedumbre, con toda tranquilidad, con paz, con shalom en tu corazón, dile que pues encontraste otro alimento que sientes que es más nutritivo, que ahí se están haciendo bien las cosas, se están hablando de la palabra, etcétera, pero bueno, para ti ya no es nutricio. Entonces, ahí háblalo y puedes formar parte de Java Ministerios. Y bueno, por cierto, un saludo para todos los hermanos que están fuera de México, a lo largo del continente americano, a lo largo también del continente europeo, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perú, Ecuador, aquí mismo en México, aquellos que se encuentran en, en el Estado de México, en Capulúa, que se encuentran en Zumpango, Texcoco, en el Distrito Federal, eh, mm, no sé qué otros estados también tengamos congregantes, no los tengo todos presentes, aquí mismo en nuestro estado, en Matamoros, en otras localidades, vaya, sí. Les digo que Java Ministerios abrió las paredes, no las puertas, físicamente están abiertas para cuando quieras venir, ahí mero estamos, en el centro de la ciudad, pero se abrieron las paredes para todo el mundo, sí. Entonces, un saludo para todos mis hermanos, y también les animo, les insto, les invito, incluso hasta les reto a que compartan esto que van a escuchar esta tarde y la oferta que les hace Java Ministerios, que está en el canal de YouTube. Ustedes ahí pueden encontrar la gama, el abanico de recursos en forma de vídeo, ¿sí? Y audio también. Las oraciones están en audio, en vídeo, audio, vaya, o sea, no se ve, no hay imagen en movimiento como en este caso, pero estás escuchando el audio, ¿sí? Las oraciones son de poder, las oraciones son efectivas, ve los testimonios que hay por ahí, en fin, compártelos. No sabes quién se ha tocado por ello, y entonces, ¿sabes lo que ocurre? Cuando haces eso, haces un depósito en tu cuenta en el banco celestial y tienes una palomita en el cielo por ese hecho. Así que atrévete, hazlo y recibirás la satisfacción de que alguien te diga, por lo que tú publicaste, cambió mi vida. ¿Sí? En fin, vamos a empezar este tema. El tema nuevo, este tema que inicia hoy, se llama Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Comenzamos, vamos a prepararnos. Amén. Muy bien, puesta nuestra cobertura, usando un manto, como lo tiene nuestro Padre Eterno en su trono de gloria, un talit, en hebreo, un manto de oración, como lo tuvo Mashiach, aquel manto, como te decía en el programa pasado, aquel manto que tocó la mujer que tenía un flujo de muchos años, ¿sí? Y pues lo que tocó fue, te lo reitero, fue el borde de su manto, los tzitziot, ¿sí? Aquí los tienes, que nos recuerdan que estamos bajo mandamientos, que estamos bajo la voluntad del Eterno, ¿sí? Que estamos
por debajo de alguien que rige nuestras vidas, ¿sí? Bien, entonces, les decía, hemos profundizado en este tema, ¿sí? Ya hemos visto en qué consiste la fe, qué es la fe, y hemos cerrado en la semana pasada el tema de ¿para qué nos sirve la fe? Con ello, si tú has visto estos programas, entonces deberás tener una noción mejor acerca de este tema. Y esa es la idea, te lo decía hace un momento. Porque mira, esta temática se ha enseñado por muchísimos años, sobre todo en el cristianismo evangélico es donde se hace más evidente esta enseñanza. Sin embargo, se ha enseñado de manera deficiente, ¿sí? Incluso hasta de manera equivocada. Y hay una falencia también, un fallo, porque no se enseña y no dicen cómo tenerla, cómo desarrollarla o cómo utilizarla. Al menos hasta ahorita, yo no he escuchado a alguien que diga directamente cómo utilizarla. Y te reitero que en Java Ministerios, la idea es que sepas lo que sabes a través de cualquier otra congregación, es decir, qué hacer. Pero la diferencia que hace Java Ministerios es que te dice cómo hacer. Y te da también el para qué y el por qué. ¿Sí? Lo importante aquí es que tú camines con certidumbre, camines con confianza, que des pasos de y en fe, ¿sí? Sin titubear, ¿sí? Sin titubear, para que así tú te hagas garante de las bendiciones, o sea, tengas garantizadas esas bendiciones que sintéticamente están en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí están las bendiciones, ¿sí? Ahí te dice el Eterno que si tú escuchas su palabra, si tú la obedeces, si la pones por obra, te dice, estas bendiciones te alcanzarán incluso, dice. O sea, no solo te las va a dar cuando las pides, sino también, aunque no las pidas, te van a alcanzar. Por el simple hecho de que el Padre se complace en que tú estás haciendo su voluntad. Dime si tú como padre, cuando ves a un hijo, o veías a uno de tus hijos, vaya, y ahora, bueno, a uno de mis nietos, haciendo la voluntad, haciendo las cosas como las reglas que están establecidas dentro de la familia. De repente no le dices, mira, ve y cómprate una golosina, para una golosina, ¿sí? Cómprate un barquillo de un helado, etcétera, y así. Así el Padre Eterno también así lo hace, ¿sí? Es un Padre amoroso, pero también justo, ¿sí? No nos quedemos con la doctrina común, que tenemos un Dios de amor, un Padre amoroso, un Padre que perdona todo. No, porque Él tiene dos virtudes hermosas, vaya. Sí, amor, pero también justicia. Perdón, pero también justicia. ¿Sí? Bondad, pero también justicia. Misericordia, pero también justicia. Lo cierto es que Él adelanta por muchos días, por mucho tiempo, su misericordia por sobre su justicia, esperando que cada uno de nosotros, cuando andamos picando chueco, cometiendo errores, nos retornemos a Él, ¿sí? Corrijamos nuestra vida. Y por ello es que nos envía su justa misericordia, una dosis justa en la que se combinan su justicia y su misericordia, con ese propósito para que reaccionemos, ¿sí? Y esto que te estoy hablando es emuná, es fe plena, ¿eh? Por eso voy a tratar de advertírtelo, ¿sí? Para que no haya inconsciencia en el manejo del mensaje, por ahí en términos pedagógicos. O sea, también no solo el mensaje enseña, sino también las formas, los medios,
la forma que se utiliza, ¿sí? Entonces esa es la idea, de que tú aprendas también esta parte de que cuál es el trasfondo que hay en las palabras que escuchas. Y es lo mismo que ocurre en cada uno de aquellos que abren hacia el mundo la enseñanza de Java Ministerios, quienes estamos compartiendo, ¿sí? Bien, entonces te digo, no, aquí en Java Ministerios vas a encontrar el cómo, ¿sí? El qué, el cómo, el para qué y el por qué, ¿sí? Y mira, en este tema de la fe, quien hace muy claro, quien evidencia en un concepto, en una definición, ¿sí? Muy rápida, es el Rab Shaulo, Pablo de Tarso, o Shaulo de Tarso. Él es el quien habla de ello, y es una frase muy usada y hasta muy trillada, ¿sí? Y bueno, Habacuc en la Tanaj es quien también lo usa por primera vez, así abiertamente como fe. Pero quien enseña realmente, vaya, y lo hace de una manera muy práctica, ¿sí? Es Yeshua. Y lo hace con un recurso pedagógico que utiliza recurrentemente a lo largo de su relato biográfico, o aparece a lo largo de su relato biográfico, la parábola, ¿sí? Y lo deja ver también el ejercicio de Emuná a través de milagros. Y es así como aporta el componente práctico. Mira, si lo vemos de una manera, el Rab Shaulo lo que hace es aportar o teorizar acerca de la fe, piseuo en griego, ¿sí? Y Mashiach lo que hace es aportar el componente práctico y aporta otras cuestiones interesantes que vamos a ir viendo. Te advierto que podrás tú decir, bueno, pues es que eso es lo que enseñaba Pablo, ¿no? Sí, pero Pablo o Shaulo era judío y se vio en la necesidad de tratar de extrapolar el idioma, ¿sí?, a los griegos. Si bien el latín era algo que se utilizaba mucho en esa época, bueno, él utilizó el griego koine para ese propósito, pero no es fácil, representa complicaciones importantes el poder traducir fielmente una expresión, tan solo una palabra en hebreo, a cualquiera otro idioma, ¿sí? Shaulo se enfrentó a esa limitante, pero trataba de hacerles asequible la doctrina. Él estaba cumpliendo la encomienda que Mashiach le hizo, de ir a los gentiles, a predicarles, ¿sí? Y lo hizo tratando de acomodar su idioma al idioma al cual se utilizaba a quienes él estaba destinando sus mensajes. Pero eso implicó limitantes. Y como el cristianismo en general se ha basado más en el Nuevo Testamento, incluso lo he dicho, convirtiéndose más en shaulistas, porque las doctrinas que se han erigido, sobre todo la doctrina de la gracia, ha sido en el Rab Shaulo. Entonces, si lo vemos de esa manera, no son cristianos, son shaulistas, ¿sí? Porque soportan sus doctrinas en la doctrina de la gracia, dejando de lado y echando de menos el sacrificio de aquel que dio su vida para que nosotros tuviéramos la oferta real de salvación y vida eterna, ¿sí? Bien, entonces él es el que da la teoría, vaya, ¿sí? Es el que habla de ello. Pero Mashiach nos enseña la parte práctica, ¿sí? Sus relatos hablan de muchos milagros de distinta manera. Y recuerda que él vino a pregonar, ¿sí? A pregonar, a hacer liberación y a libertad, a dar libertad, ¿sí? A pregonar libertad a los que están en cautividad, ¿sí? A liberar a los oprimidos, ¿sí? Y dar libertad allá, ¿sí? O sea, fue su ministerio, fue su servicio con el cual cumplió el propósito que le trajo a este mundo, a esta dimensión material, ¿sí? Y mira, cuando él ya
vive ya el momento en que va a ejercer su ministerio, o comienza a ejercer su ministerio, se encuentra con un contexto real. Él percibe en el Israel de esa época que había algo que hacer sobre la cuestión de la fe. Había algo que no estaba funcionando, aun cuando ellos tenían la Torá. Bueno, tienen la Torá, por supuesto, pero estoy hablando de ese momento histórico. Tenían la Torá. Mira, en ese entonces estaban siendo esclavizados, estaban dominados por los romanos. Entonces, había una serie de componentes políticas en el ánimo de Roma, por supuesto, de ejercer el dominio pleno sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? A tal grado que logró pervertir la elección de quien encabezaba el Sanedrín. Y entonces no estaba un Cohen, un sacerdote, un Cohen Gadol de la tribu de Aarón, que era precisamente a quienes el Eterno les había designado esa tarea. No, era un extranjero, era un sirio. Y ese sirio, por supuesto, que servía a los intereses de Roma. Y bueno, con la complicidad de escribas, de fariseos, para poder seguir manteniendo la bonanza que había en torno a ellos, vaya, sí. No querían perder la bonanza. Por eso es que permitían también eso. Y bueno, también hay una explicación todavía más, vaya. Fueron seducidos cuando fueron esclavizados por Grecia. La oferta de Grecia les satisfizo, vaya, sí, el buscar los placeres, la carnalidad, sí, la racionalidad, etcétera. Entonces sedujo también, en fin, desde por ahí se vino dando la condición para que ocurriera lo que ocurría en ese tiempo que llegó Yeshua a ejercer su ministerio. Entonces, ¿qué era lo que ocurría allí? Que al pueblo se le enseñaba doctrina de hombres, no precisamente la palabra expresada en su Torah. Y mira, lo deja ver Mashiach cuando le dice a sus discípulos, guarden lo que se les dice, pero no hagan lo que ellos. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Evidencia que había un divorcio entre la instrucción del Eterno y la vivencia de ella. Recuerda que la instrucción del Eterno, la palabra de Él, no es para que se quede en el intelecto. No, es para llevarla al terreno de los hechos. Y Mashiach nos dice algo también muy importante, no viendo la paja en el ojo del otro, sino viendo la viga en el propio. ¿Sí? Entonces es para uso en la situación propia de cada uno de nosotros. Y en todo caso, cuando tú trabajas sobre tu viga y logras romper con ella, entonces con tu testimonio, con tu forma de vida, con las evidencias de que tú ya rompiste con esa viga, con eso que te afligía, con eso que te detenía, con eso que te hacía perder, con eso que te ponía en exilio, te alejaba de la presencia del Eterno, entonces es que puedes ayudar, contribuir a que el otro vea su paja, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia que tú lo vayas entendiendo. No se trata de que tú veas al otro. Se trata, mira, que cuando tú estés, incluso como en este momento, cuando tú estés escuchando la palabra del Eterno, la utilices como un sedazo, como una criba, como un espejo. Te estoy diciendo varias metáforas, ¿sí? Te veas tú. Y una pregunta sería, bueno, ¿qué tanto de lo que se está diciendo
ocurre en mi vida? ¿De qué manera está ocurriendo? ¿Está presente? ¿Está presente en la situación que yo estoy viviendo? ¿Está presente en mi matrimonio? ¿Está presente en mi familia? ¿Está presente en mis relaciones de trabajo? ¿Está presente en la relación que tengo con el Eterno? En fin, no sé hacia dónde, depende de lo que estés escuchando. Y permite que la palabra sea justamente eso, un sedazo, una criba, un espejo, que te devuelva una imagen de cómo estás tú ante la voluntad del Eterno. Esa es la razón de ser cuando tú escuchas un mensaje. No es para que digas, híjole, fulanito está así, oh, mira, también es, no, aquel también, uy, qué bárbaros. No, 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 nanay, no es por ahí. Primero vete tú, ¿qué dice por ahí un dicho? El juez por su casa empieza, el buen juez. Así que sé buen juez, ¿sí? Entonces, todo esto con lo que se encontró Mashiach, ¿sí? Había impactado en la fe del pueblo, ¿sí? Había afectado el ejercicio de la emuná. Mira, él hablaba de emuná, vaya, no de pisteuo, hablaba de emuná, ¿sí? Pisteuo, palabra griega, ¿sí? Para tener fe, para fe. Esto lo podemos ver en qué grado le afectó, porque mira, en Lucas 17, 5 y 6 dicen los apóstoles lo siguiente. Dijeron los apóstoles a Yeshua, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. Ahí podemos ver, aumentanos la fe. Había poca fe, pero fíjate a qué punto lo llevó Mashiach. O sea, son categóricas las expresiones de Mashiach. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y de acuerdo a la Escritura, el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. De ese tamaño, y aún menor, era la fe. Era la fe que había en ese entonces. Ve dándote cuenta, ¿sí? Cómo estaba la situación. Pero no estamos exentos tampoco nosotros de ello, ¿sí? Ahora sí que la historia que te estoy relatando sirva para que te veas tú. Y en Mateo 14, 30 al 32 también hay algo sobre ello, ¿sí? Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yeshua, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Te das cuenta? Sí, nuevamente aparece el grado de fe, el tamaño de fe que había en ese tiempo. Y ahí es donde toma sentido todo lo que vino a enseñarnos Yeshua. Y Habacuc nos dice algo también muy importante, que a lo que te refería hace un rato, que él fue el quien habló del tema de la fe de manera muy directa. En una parte de Habacuc 2, del versículo 4, dice, mas el justo por la fe vivirá. En ese momento, el pueblo de Israel vivía el acoso de un pueblo muy feíto, los Kasdim, sí, los caldeos. Por cierto, hay una enseñanza de las primeras en esta serie de la fe del creyente, que habla de cuidado con los caldeos, sí, porque los caldeos son fieros, son voraces, son sumamente malos, agresivos, sí. Ya no existen,
los caldeos. Ahora los caldeos son de tipo espiritual, ¿sí? Y aplica eso que nos dice Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Pero también déjame decirte que aquí utiliza la palabra emuná. Te lo leo, mas el justo, el tzadik, por la emuná vivirá. Mas el tzadik, por su emuná, tendrá vida. Y tendrá vida implica que tendrá bendición, implica que tendrá bienestar, implica que tendrá prosperidad, ¿sí? Y bueno, también nos hace ahora garantes de vida eterna, ¿sí? ¿Le vamos entendiendo? ¿Sí? Si no, mira, si por ahí hay inquietudes, te invito a que publiques en el muro de Java Ministerios en este momento tus inquietudes. Si no, envíanos tus inquietudes a el correo de javaministerios@gmail.com o la del programa Java Ministerios, la fe del creyente con puntos intermedios @gmail.com, ¿sí? O bien, cuando veas publicado en YouTube este vídeo, ahí también escribe tus inquietudes, ¿sí? Y en de la medida de lo posible se te contesta lo más rápido posible, ¿sí? Y bueno, ya haciendo este paréntesis, saludo a mis hermanos javaitas, a mi hermanita Ninfa, a Patti, Patricia García, un gusto que estés aquí, mi hermano Héctor, María Isabel Villa, mi hermanita Ali Gallegos, mi hermanita Rosy Lugo, un gusto que estés aquí, Rosy Román, mi hermano, qué gusto, mi esposa nuevamente, gracias por acompañarme en este momento, María Concepción Briones, hermanita Conchita, María Roberts, hermanita Cielo Gallegos, y bueno, no veo a alguien más de los que están conectados. Un gusto. Si no los veo, disculpen que no los salude directamente, pero bueno, es lo que me da el recurso tecnológico que tengo, vaya, ¿sí? Un gusto saludarles, qué gusto que acudieron a la cita con el Eterno, ¿sí? En esta tarde. Y bueno, nos vamos a llevar una palabra nutricia, una instrucción nutricia. Así es nuestro Padre Eterno. Él nos da para que vivamos de mejor manera nuestro ser como sus hijos. Entonces, regresando, esa distorsión y esa deficiencia que se deja ver en lo que te estoy diciendo hasta este momento, en los pasajes, etcétera, ¿sí? Perdón, antes de que se me pase, estaba en que el justo el tzadik, por su emuná vivirá. Mira, hay una cuestión que es importante también apuntar. Emuná no solamente tiene el sentido de fe, también es fidelidad, también es firmeza, también es seguridad, también es verdad, también es verdadero e invariabilidad, ¿sí? Y bueno, un oficio también habla de seguridad en el oficio, etcétera, etcétera, vaya, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver, incluso la creación fue hecho con la fidelidad del Eterno, con la emuná del Eterno, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo vayas entendiendo para que veas el grado de la implicación que tiene el hablar de fe plena, ¿sí? Entonces, esta distorsión, esta deficiencia en la doctrina es lo que hace, entonces, necesaria la acción doctrinal y vivencial de Yeshua. Ahí es donde se hace necesario, ¿sí? Por ello es que se hace necesario. Y lo rico de ello, lo hermoso de ello, lo precioso es que ha dejado para la posteridad todo eso que Él hizo en ese entonces, que enseñó ese entonces, ¿sí? Para que tú, para que yo, para que cualquiera que desee salir de una situación de escasez, ruina, pobreza, enfermedad, desesperanza, etcétera, tenga los elementos necesarios para poder hacerse de una buena vida aquí y hacerse meritorio para la vida eterna en el mundo venidero. Eso es lo que hace el autor y consumador de la fe, de la emuná.
Eso es lo que hace nuestro líder en la emuná, Yeshua Mashiach. Eso es lo que hace quien perfecciona, madura y lleva a término nuestra emuná. ¿Quién? Yeshua Mashiach. Eso es lo que quiere decir esa expresión, autor y consumador de la fe. Tenemos un líder, un autor, tenemos un perfeccionador, ¿sí? Un consumador, que es Yeshua HaMashiach, ¿sí? Digo, para que vayas entendiendo todo esto, vayas cobrando otra conciencia, otra perspectiva para ti mismo, ¿sí? Entonces, si se quiere salir de esa situación que te describía, escasez, ruina, pobreza, enfermedad, desesperanza, problemas familiares, falta de paz conyugal, falta de paz en el hogar, etcétera, ¿sí? Bueno, en Yeshua HaMashiach, con sus enseñanzas, se encuentra la manera de salir. Pero hay que también disponerse para que recibas instrucción en ese sentido, ¿sí? Porque te digo, en las congregaciones te dan el qué, y ahí está escrito, lo puedes leer incluso, ¿sí? Sin necesidad de que te lo digan en un púlpito. Tiene que ir más allá, y el más allá es la instrucción, ¿sí? Mira, hoy hay también hay una doctrina que, si bien contiene la palabra fe, no aporta. O sea, la doctrina que hoy se enseña en los púlpitos habla de fe, contiene la palabra fe, pero la fe a la griega, ¿sí? Pero está incompleta. ¿Por qué? Porque no aporta la instrucción necesaria para poder ejercerla, para poder utilizarla. Primero, en la propia situación de vida de cada uno de nosotros. Y luego, como te lo decía, en la contribución para que otros también pasen de un estado de precariedad a uno en el que hay estabilidad en todas las áreas de su vida, ¿sí? Y esto implica, para que ocurra esto, implica enfrentar la buena batalla de la fe. Es decir, hay que pelear la buena batalla de la fe. Ahora, ¿cómo hacerle? ¿Cómo usar la fe? Estas preguntas ya han sido respondidas parcialmente, ¿sí? Se ha dado ya un aporte de a las respuestas en los dos programas pasados, perdón, en los dos temas pasados, en las transmisiones que componen los temas pasados, ¿sí? Y mira, la fe es un componente con la que venimos equipados todos. Todos traemos un componente de fe. La Escritura lo dice. Dios, Elohim, nuestro Padre Eterno, a todos nos dio una dosis de fe. Una dosis de fe que fluctúa conforme la doctrina. Conforme vivas tú la concreción, a que se concreten en tu vida las bendiciones, ¿sí? Ahí es donde la fe fluctúa, ¿sí? Hay una doctrina trastocada, incorrecta, mal utilizada, entonces tu fe va a ser a la negativa, a la fluctuación. En cambio, hay una enseñanza correcta, una enseñanza que te anima, una enseñanza que te da dirección, una enseñanza que te dice qué hacer y qué no hacer de manera precisa. Bueno, queda en ti la decisión, por supuesto, pero esa doctrina, si haces conforme a ella, la fluctuación será altamente positiva, ¿sí? Entonces traemos esa dosis de fe, sin excepción, te digo. Pero también recuerda que traemos dones, talentos, virtudes con los que nuestro Elohim nos ha equipado. Entre ellas, algo que, dicho en la boca de Jesús, la figura de Jesús, creer y confiar, que son los dos componentes que aporta Yeshua, que aporta Jesús, ¿sí?, al tema de la fe, ¿sí? La fe implica creer y confiar, y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí?, para que lo vayas entendiendo. Entonces, ello es lo que constituye la fe bajo la perspectiva que da el idioma griego, y te lo subrayo, te lo digo lento, ¿sí?
Esto es, el creer y el confiar es lo que constituye la cuestión de la fe bajo la perspectiva que da el idioma griego. ¿Por qué te lo digo así? Porque desde el idioma hebreo, tan solo estos dos componentes son parte de la emuná. ¿Sí? Entonces, como ya te lo he dicho en otros programas, la emuná es más abarcativa, más implicativa y tiene dentro, en todo caso, el concepto de fe que en griego está en los escritos que lo componen. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que podemos usar, por ejemplo, para destrabar las bendiciones que están detenidas. Recuerda que la misma Escritura nos dice que nuestras bendiciones ya le fueron arrebatadas al Satán por nuestro amado Yeshua, pero están en lo espiritual. Recuerda también que nuestro mundo material primero se define en el terreno espiritual. Entonces las bendiciones están en el terreno espiritual, ¿sí? Y hay que traerlas, ¿sí? Hacérnoslas, ¿sí? Para que estén en nuestra situación de vida. Ahora, hay un riesgo cuando se enseña la fe bajo la perspectiva griega. Y ya lo dije hace algunos programas ya, y hoy lo retomo. Porque si bien no esté equivocado que se diga, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, eso ha llevado a doctrinas que dicen arrebata, decreta, etcétera, etcétera. Declara, profetiza, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo creo que es por desconocimiento, por ignorancia. No hablan de que se tienen que cumplir condiciones para ello. Y la condición esencial es obediencia a la voluntad del Eterno. Dicho de otra manera, la obediencia trae bendición. Y la gracia que nos trajo Yeshua, con la que nos cubre Yeshua, nos da salvación y vida eterna. ¿Sí? Pero, como te leía en el cierre del programa pasado, la salvación también puede perderse. Algunos dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, sanamos enfermos, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice Yeshua? Quítense de aquí, no los conozco. Ustedes que caminaron fuera de la instrucción de mi Padre, es decir, fuera de la Torá, fuera de la ley, aunque no es la mejor palabra para traducir Torá, ¿sí? Entonces, es importante que también entiendas esto. O sea, ya no podemos ser ingenuos en ello, ¿eh? Ya no podemos ser cándidos para aceptar solamente así. Por eso es que estas enseñanzas llevan ese sentido. Y es más, te invito, ¿sí?, a que cuando termine el programa tú vayas y escudriñes la escritura de lo que te estoy diciendo. Vete al componente histórico, es fundamental que vayas y conozcas la historia, que veas la figura histórica de Yeshua, ¿sí?, para que entiendas por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces, aparte de la misma escritura, vaya, ¿sí? Y ahí podrás corroborar lo que te estoy diciendo, ¿sí? Además, yo te reitero, no lleva ninguna ánimo de mercadería todo esto, lleva más bien el ánimo de que tú reacciones, y eso para mí me traiga un depósito en el banco celestial. Eso es así de rápido y así de simple y complejo, ¿sí? Entonces, si bien es un componente espiritual que tenemos todos, la fe, este es un componente de suma importancia para que podamos aterrizar ese estado de bienestar que nos dice Mashiach, que nos hace como promesa para seguir, al seguirle a Él y al Evangelio, ¿sí? Entonces, date cuenta de esto y sé consciente. ¿Por qué? Porque generalmente
se hace uso de la fe de manera instintiva, intuitiva, no consciente. Mas para ti, para mí y para todo aquel que dice creer en Yeshua, ya no deberá ser de esa manera. No porque ya estás conociendo. O sea, ya no está en ti el que utilices de manera intuitiva. Porque mira, tanto tiene fe el impío, el impío tiene fe, pero tiene una fe corrupta. Una fe que a diferencia de la nuestra, sí, no lo lleva a vida eterna. Y esa fe le permite creer en sí mismo o creer en otras cuestiones, vaya, sí. Y en misericordia el Eterno les da bendición. Además que son instrumentos también, el impío también es un instrumento, incluso para bendecirnos, vaya, ¿sí? Para quitarle a él y darnos a nosotros. Y hasta viceversa, cuando metemos la pata, quitarnos a nosotros para darle a él, ¿sí? Y entonces, bueno, nos restrega delante nuestro, en nuestra cara, nuestro error, a través de la bendición que le da al impío, ¿sí? Entonces, esto es importante que tú lo vayas entendiendo, para que así ejerzas tu fe y pelees la buena batalla de la fe a la que te estoy refiriendo. El Rash habló muy bien acerca de ello, ¿sí? Él, incluso ya cuando él sentía que estaba por ir, dijo: peleé la buena batalla de la fe, peleé la carrera de la fe, corrí la carrera de la fe. ¿Y qué quedaba? Iba por su galardón, ¿sí? ¿Y su galardón cuál era? Vida eterna, ¿sí? Imagínate el precioso escenario en el cual estarías. Sentado a la mesa con viandas servidas del árbol de la vida, ¿sí? Y aprendiendo Torah directamente de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Por eso hay que buscar que nuestro nombre se asienta en el libro de la vida. Por eso hay que buscar que en nuestros libros de la vida de cada uno de nosotros se asienten los méritos que podamos nosotros lograr gracias a enfrentar el reto de la buena batalla de la fe, de la emuná plena, vaya así. Y por supuesto, los méritos de la sangre de Yeshua, ¿sí? Que se sienten ahí cuando nuestra petición es honesta y con el ánimo de ya no transgredir, ¿sí? Bueno, son cuestiones que necesitamos nosotros ir aprendiendo. Por eso es que nos vamos despacio para que se le vaya agarrando la onda a esto, vaya cayendo los 20, vaya cayendo lo más rápido posible la comprensión, el entendimiento, y se renove el entendimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Y bueno, pues el tiempo se nos ha agotado, nos queda menos de un minuto y medio, vaya, casi nos queda un minuto. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo a Java Ministerios, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nos veríamos el próximo miércoles para continuar con esta primera parte del tema Pelea la buena batalla de la fe. Sí, un gusto estar con ustedes, un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Y bueno, a mis hermanitas Ananda Dicha, que se conectó, que no la había visto, qué bueno que estuvieron aquí. Shalom, shalom a todos ustedes, hermanitos que están también viéndonos. Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Shalom.